Este estudio enfatiza la importancia de obedecer al Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 17, no seáis insensatos. Jesucristo mismo en Mateo capítulo 7 habla de los que se comparan con hombres insensatos. Él enseña que no debemos juzgar, no juzguéis. Pero esta lección usa la palabra insensatos, la palabra insensatez, de la boca de Jesucristo y de la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos leyendo Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, tomando en cuenta y meditando seriamente sobre lo que Pablo acaba de decir, el peligro es grande, el tiempo es precioso, entonces no seamos insensatos, sino hagamos un esfuerzo mayor para entender la voluntad de Dios y para obedecer al Evangelio de Cristo. Este entendimiento queda a nuestro alcance. Esta salvación, el perdón de pecados, queda a nuestro alcance. Leyendo lo que Pablo escribe, podemos poseer el entendimiento de él. Él dice en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5, leyendo lo que escribo, podéis entender. La palabra es insultada por el refrán popular de que pues es nada más cuestión de la interpretación de cada persona. Bueno, el mundo religioso dice que está bien que cada persona entienda la palabra a su manera, solo que haya sinceridad. Es totalmente absurdo este concepto. ¿Qué padre de familia espera o permite que sus 5 o 10 hijos le entiendan, entre comillas, cada quien a su manera? Esta actitud significa una indiferencia hacia la palabra de Dios. En efecto, dice que no es necesario ni entender ni obedecer la palabra de Dios. Si 5 o 10 o 100 personas entienden, entre comillas, la palabra de distintas maneras, es posible que todos estén equivocados. Pero es imposible que todos tengan razón. Hablando de la insensatez, recordemos que la Biblia dice en el primer libro, Génesis, capítulo 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen. El hombre no es, pues, como las demás criaturas. El hombre puede pensar, entender, razonar, tiene inteligencia, es semejante a Dios. Pablo dice en Romanos 2 y 1 que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el hombre tiene libre albedrío y por eso en lugar de ofrecer culto racional a Dios, es capaz de ser insensato. Hermanos y amigos, es muy obvio que el hombre creado por Dios, creado a la imagen de Dios, recibiendo la vida y la salud, el alimento y tantas bendiciones, deberíamos estar sumisos a Él, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, obedecer al Evangelio de Cristo. Esto todo es completamente razonable. Somos criaturas, creación de Dios. Y Judas, versículo 10, habla de los que prefieren corromperse como animales irracionales. El animal tiene instinto, pero él es irracional. No son inteligentes, sino insensatos los que niegan a Dios. Así la Biblia enseña. Muchos creen que aunque rechacen a Dios, ellos piensan que son hombres y mujeres inteligentes, pero ¿qué piensa Dios? Él dice en el Salmo 14, verso 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. La persona que dice o si vive como si Dios no existiera, la Biblia dice que es necio, es insensato, como que no está en su juicio cabal. Y qué lástima que el hombre rehúse usar la inteligencia que Dios le da. Y es para su bienestar en este mundo. Trae múltiples bendiciones el creer en Dios y obedecer a Dios y seguir en los caminos de Dios. Y es pura insensatez. Todo lo contrario. El no hacerle caso, ser indiferente hacia Dios, dar espaldas al Calvario, y que la iglesia no importa y que el plan de salvación es cualquier enseñanza que uno puede enseñar la salvación por la fe sola o nada más orar la oración del pecador o nada más recibir a Cristo en su corazón, completamente hablando pura insensatez, como si la Biblia no existiera, como Jesús no hubiera enseñado sobre el plan de salvación, como si los apóstoles no hubieran predicado el Evangelio en todas las naciones. Y tenemos muchos ejemplos de personas que obedecieron al Evangelio a través del libro de los Hechos. El día de Pentecostés, en Hechos 2, 3,000 personas. Hechos 8, los samaritanos. Hechos 9, Saulo. Hechos 10, Cornelio. Hechos 16, Lidia. Hechos 18, los corintios. Hechos 19, los efesios. A través del libro de Hechos. Personas que entendieron el Evangelio, entendieron y aceptaron, obedecieron al Evangelio. Oyendo el Evangelio, creyendo de todo corazón el mensaje de Dios, y luego arrepentidos de sus pecados pasados, confiesan la deidad de Cristo y son bautizados, sumergidos en agua
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Es el plan de salvación. Esos 5 pasos. Es el plan de salvación revelado por el Dios, el Creador. Revelado por el Dios Todopoderoso. Por Dios el Juez. Es el plan de salvación para que el hombre sea perdonado de sus pecados, justificado, separado de sus pecados, de su vida pasada, y luego resucitar del agua del bautismo para llevar una vida dedicada al servicio de Dios, andando en los caminos de Dios, disfrutando tantas bendiciones que Dios tiene para el hombre. No son inteligentes, sino insensatos los que niegan a Dios. Así la Biblia enseña. Muchos creen que aunque rechacen a Dios como quiera, ellos son inteligentes. Bueno, Hebreos 3, versículo 4 dice que toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esto refuta la locura de la llamada evolución. Como toda casa es hecha por alguno, cuanto más el mundo, el hombre, usted mismo, yo mismo. Dios nos ha hecho, nos ha creado como Él creó el mundo. Él nos dio vida y salud y a diario nos mantiene. Nos da vida, salud, el techo, todo lo necesario. Hebreos 3:4. Toda casa es hecha por alguno. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios simplemente habló la palabra. Sea la luz y hubo luz. Él nos da el universo, el sol, y la lluvia, y el viento y todos los elementos de la tierra. Y dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, invisibles, se hacen claramente visibles, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Su problema es rebeldía. Simplemente no aprobaron tener en cuenta a Dios. Romanos 1:28. Bueno, la Biblia dice en muchos textos que los burladores son insensatos. Dice Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado. Hay gente que hace burla. El pecado es chiste, es broma. Pero ellos que son necios, insensatos. ¿Quién dice? Dios. La Biblia. Que nadie diga, que nadie me esté exhortando diciendo, no juzguéis, no juzguéis. Yo estoy citando lo que Dios dice, lo que Cristo dice, lo que el Espíritu Santo dice. Dios juzga. Y él dice,
Marcos 5:40 se burlaban de Cristo cuando él dijo que la hija de Jairo dice, no ha muerto sino que duerme. Se burlaban los fariseos que eran avaros. Se burlaban de él. Lucas 16:14. Los soldados en Mateo 27, cuando habían prendido a Cristo y lo llevaban para crucificarlo, dice que los soldados se burlaban de él. Hechos 2:13 más otros burlándose decían están llenos de mosto cuando los apóstoles hablaron en lenguas, porque estaban hablando lenguas que no eran las lenguas en las que nacieron. Hechos 2, 8 y 11 explica las lenguas. Los judíos que estaban reunidos de todas las naciones oyeron a los apóstoles hablar las lenguas en las que hemos nacido. Eran idiomas. Eran idiomas. Y los apóstoles podían hablar aquellos idiomas milagrosamente, como señal del poder de Dios y que Dios estaba con ellos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Hechos 17:32. Algunos se burlan de la segunda venida de Cristo, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos leyendo este texto. Muchos hombres hacen burla o simplemente no creen o no aceptan. No es importante la segunda venida de Cristo. Dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, no se destruyó, sino que se arruinó. Pereció es perecer. Perecer es ser arruinado, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, esta es la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego andan muchos sectarios como los testigos y otros que hablan de un nuevo mundo y que va a ser un paraíso para los fieles, y ellos completamente contradicen a Dios, el creador del mundo. Es algo que no se puede comprender. Cómo los hombres sean tan, bueno, si son tan atrevidos, pues ahí está la demostración de mucha insensatez.
Imagínense, contradecir a Dios. La tierra será, cuando Cristo venga, será el fin del mundo. La tierra será quemada. Los que dirigen sus propios pasos son insensatos. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Verdad que sí? Eso es muy obvio. Tuerce su camino. Por eso el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Otros, los avaros. Los avaros son insensatos. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así dijo el Señor a aquel rico que confiaba en sus bienes materiales. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Era necio porque no razonaba bien en cuanto a las cosas materiales. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo a Timoteo, 1 a Timoteo 6, 9 y 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Santiago 1, 9 y 10 dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Otra vez, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Él es pobre, pero es exaltado por Cristo, y el rico debe regocijarse en su humillación, porque él tiene que humillarse para ser siervo de Dios. Muy bien, los que saben y no hacen, y aquí está la mayoría de la gente, aquí están los miles y los millones que rehúsan obedecer al Evangelio de Cristo. Y esto es lo que Jesús enseña prácticamente en Mateo 7, que los que no hacen su enseñanza, que no ponen en práctica la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte, se comparan con un hombre insensato. Otra vez, el que juzga es Cristo. Yo estoy nada más repitiendo las palabras de Cristo, las palabras de la Biblia, de la palabra de Dios. Los que no hacen la enseñanza de Cristo son como el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y siempre hay que agregar, si uno es comparado con un insensato, ¿qué es él?
Si uno es comparado con un insensato, pues él no es insensato. Pues obviamente que sí, por la boca de Cristo. De la boca de Cristo vienen estas palabras. Entonces, a personas que obedecen al Evangelio, según esto, son los prudentes, son los sabios. Y los que no obedecen, los que no ponen en práctica esta enseñanza de Jesús, este sermón del monte y toda la enseñanza que Él entregó personalmente o que Él entregó a través del Espíritu Santo y los apóstoles, eso también es la enseñanza de Cristo. Y practicar su enseñanza, en eso uno es sabio, es prudente. Y el no obedecer al Evangelio, al no obedecer la enseñanza de Cristo, es insensatez. Cristo lo dice. Pablo lo dice. No seáis insensatos. Más bien entendidos y hacedores de la palabra del Señor. Pedro hace la pregunta en 1 de Pedro capítulo 4, 17, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Obedecer al Evangelio es oír el Evangelio puro de los apóstoles, es creer de todo corazón, es arrepentirse del pecado, todos los pecados de la vida pasada, y luego confesar que Cristo es el Hijo de Dios, que significa confesar su deidad. Juan 1:1, Cristo es Dios. Romanos 9:5, Cristo es Dios. Dios, Él no es Dios el Padre, es Dios el Hijo, o igual a Dios, Juan 5:18. Entonces, Pablo está contestando que cuando Cristo venga, entonces viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Pedro pregunta cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio. Pablo contesta que Cristo viene en llama de fuego para tomar venganza, para castigar severamente a los que no han obedecido al Evangelio. Ellos serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. Eso no es ser sabio, es insensatez. Vivir en este mundo, gozar de lo que sea. El punto es que si no obedecen al Evangelio, no son sabios en ningún sentido. Es insensatez. Dar espaldas a Dios, dar espaldas a Cristo, dar espaldas al Calvario, dar espaldas a la iglesia verdadera, revelada en el Nuevo Testamento. Yo no estoy hablando de cualquier iglesia, yo no estoy hablando de denominaciones, yo no estoy hablando de iglesias sectarias, yo estoy hablando de la iglesia. Jesús dice, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Hechos 20, 28, Cristo derramó su sangre para comprar su iglesia. Esa es la única iglesia bíblica. Y servir en lo que sea religiosamente en alguna iglesia establecida por los hombres que no está en la Biblia es pura insensatez. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio. De todo corazón les estoy animando
usted tiene Biblia o si no tiene Biblia, pues están muy disponibles estudiar y leer todo lo que el Señor revela acerca del plan de salvación y la iglesia, la identidad de la iglesia, el culto de la iglesia, pero estoy hablando de la iglesia revelada en la palabra de Dios. Muchas gracias por participar en este estudio y que el Señor le bendiga.